Es cómo empezó la Segunda Guerra Mundial. Ya vimos cómo empezó y terminó la primera. Ya vimos lo que pasó en la crisis del 29, cómo fueron surgiendo estos regímenes totalitarios. Acuérdense, totalitario quiere decir que un estado existente va a tomar el control de toda la cultura, de las leyes, de la economía, de todo. Va a tomar el control de todo en un país. Y nos quedamos aquí, origen y desarrollo. Ya vimos que la Segunda Guerra Mundial, sus causas están en el final de la primera, en el Tratado de Versalles. Eso es lo que hace que surjan figuras como Hitler, como Mussolini, como Hirohito, como Stalin. Este resentimiento, Stalin no es que le haya perdido la guerra también, pero como quiera, este ambiente hostil de que hay enemigos por todas partes, hace que los países se vuelvan nacionalistas. Yo soy mejor que los demás, yo merezco todo y los demás que se jodan. Entonces, esto es un nacionalismo que a veces llega a ser supremacista. Las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial pueden ser, fíjense cómo dice, el totalitarismo, esa es una, que produce la militarización de algunos países europeos y sus ambiciones expansionistas. Fíjense cómo quieren lo mismo que en la primera guerra, antes de la Primera Guerra Mundial, que querían todos territorio. ¿Por qué ocurre la Primera Guerra Mundial? Si alguien les pregunta así rapidito, la Primera Guerra Mundial ocurre porque todos quieren territorios. Hay países que ya agarraron territorios muy buenos en África y esos países que no les fue bien, son los que van a luchar por quedarse con esos territorios, porque ya no hay de otra, hay que agarrarse a fregazos, ya no es por las buenas, ¿no? Entonces aquí tenemos estas ambiciones expansionistas, militarización y este totalitarismo. Aquí tenemos dos bandos, igualito que vimos hace unos días, pero aquí tenemos a las potencias del eje, así también se les conoce, y estos ahora van a ser los que perdieron y van a volver a perder. Alemania, Italia otra vez, si se fijan, ellos dos también estaban al principio con la Triple Alianza. La Triple Alianza en la Primera Guerra Mundial, pero aquí se une Japón. Y han de decir, ah, caray, qué raro. Pues yo entiendo Italia y Alemania, ¿no? Tenía regímenes totalitarios. Uno tenía Mussolini, otro tenía Hitler, que se van a acabar haciendo muy amigos. Hay muchas fotos de ellos dos juntos. Pero Japón, ¿qué onda? Japón está como que es en otro continente, está en otra onda. Pero Japón tenía algo muy parecido a los alemanes, que era también una supremacía. Los japoneses eran como los nazis de Asia. Ellos decían que los japoneses eran la raza aria y que los chinos, tailandeses, coreanos, vietnamitas, que ellos eran razas inferiores. Por eso los japoneses los invadían y los utilizaban para cualquier cosa. Japón, en Japón Hirohito fue como el Hitler de Alemania, ¿eh? O sea, Japón y Alemania, aunque sean países con culturas muy distintas, ideológicamente en esta época están casi iguales. Por eso se entienden muy bien. Entonces, se va a acabar uniendo Japón a este. También se le conoce como el eje Berlín-Roma-Tokio. Berlín-Roma-Tokio, porque Berlín es la capital de Alemania, Roma de Italia y Tokio de Japón. Entonces, estos tres países van a formar el eje Berlín-Roma-Tokio o simplemente las potencias del eje. Y ahora aquí va a cambiar. En la Primera Guerra Mundial, Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro decían que eran la Triple Alianza, pero no, aquí los aliados van a ser, por así decirlo, los buenos. Por decirlo de una forma, porque buenos no son, pero son los que van a ganar. Otra vez Inglaterra, otra vez Francia, se fijan cómo se repite todo. Y estos originalmente no estaban, pero son los que van a acabar poniendo todo el peso en la balanza. Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos van a entrar después, ¿eh? Originalmente nada más eran Alemania e Italia contra Inglaterra y Francia. Originalmente así va a ser, pero el eje, Alemania, Italia y Japón. Los aliados, originalmente Inglaterra y Francia, y se va a acabar uniendo Estados Unidos y la Unión Soviética, y después muchos más, pero estos son los principales de cada uno. Entonces, pues se formaron otra vez estos dos bandos porque ideológicamente están todos como que unidos. Aquí pasa algo muy raro. La Unión Soviética ideológicamente no tiene nada que ver con estos de acá. Esto no lo van a ver ustedes, pero para que se entienda mejor, hay que entender que la Unión Soviética está peleando otra guerra. Aquí los aliados son Inglaterra, capitalista, Francia,
capitalista, Estados Unidos, el jefe de los capitalistas, o sea, el mero mero de los capitalistas. Oye, ¿y por qué la Unión Soviética está ahí? Pues para derrotar a los alemanes, pero fuera de allí, la Unión Soviética está haciendo una guerra aparte. De hecho, si ustedes ven libros o ven así fuentes rusas, se van a dar cuenta que los rusos no le dicen Segunda Guerra Mundial a esa guerra, ellos le dicen la Gran Guerra Patriótica. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? La Unión Soviética peleó una guerra totalmente diferente. Ellos nada más querían derrotar a Alemania, pero posiblemente también estaba Italia y Japón. Un poquito revuelto, yo sé, pero a lo mejor eso ahorita nos va a ayudar un poco más adelante. Entonces, esto fue una causa, oye, al principio, pero aquí hay otra cosa. Al principio, la Unión Soviética hace un trato con Alemania. Al principio, Hitler y Stalin, que van a ser siendo super enemigos, al principio firman un pacto en el que no se van a atacar, porque pues ya saben que los alemanes son antimarxistas. Y la Unión Soviética, pues hay un marxismo socialista muy, muy fuerte. Entonces son enemigos declarados, pero como quiera van a hacer un trato, van a hacer un pacto en el que no se van a atacar y se van a dividir Polonia. Eso va a provocar que empiece la guerra, pero después de ahí Alemania siempre va a tener fijo que va a invadir la Unión Soviética. O sea, estos son mis enemigos. Ahorita nomás por un ratito vamos a estar bien, pero... Y sí, la Unión Soviética se va a acabar pasando con los aliados, no porque coincida, porque no coinciden en nada, pero la Unión Soviética aplicó la de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, eso se van a acabar uniendo a los aliados. Y otra causa muy importante, el desconocimiento del Tratado de Versalles por parte de Alemania. Ya lo habíamos visto. ¿Qué es el Tratado de Versalles? Aparte de las condiciones en las que tú me vas a pagar, las indemnizaciones y los castigos, también había como que cláusulas en las que a Alemania le prohibían que se armara. Hagan de cuenta que había cláusulas, bueno, no hagan de cuenta, realmente sí había cláusulas donde le decían, oye, no puedes tener más de tantos barcos, en el mar, no puedes tener más de tantos aviones en el ejército, no puedes tener más de tantos elementos igual en el ejército, no puedes tener más de tantos tanques, así, era una limitante, ¿no? Entonces Alemania empieza a desconocer todos esos tratados, porque primero que nada, se empieza a armar otra vez, se empieza a armar militarmente, empieza a invertir en economías militares. En muchos libros no lo mencionan, en otros sí, pero Alemania se va a convertir en el país más avanzado tecnológica y socialmente del mundo. Oye, pero me acabas de decir que estaban en crisis y que andaban como Venezuela, sí, pero antes de la guerra, Alemania creció bastante militarmente porque empezaron a invertir en tecnologías, empezaron a invertir en lo que se debe de invertir. Por eso les decía que el señor del bigote hizo muchas atrocidades, pero políticamente hizo muchas cosas muy interesantes. En la Primera Guerra Mundial se peleó con unos tanques muy burdos, con unas ametralladoras sencillas, todavía se peleaba con caballo, todavía se hacen cargas con caballo. En estos años, entre los 20 y los 30, Alemania empieza a desarrollar barcos nuevos, armas nuevas, ametralladoras nuevas y sobre todo tanques nuevos. Los tanques alemanes se van a convertir en la pesadilla de todos los ejércitos. Hay películas que hablan de eso, de cómo los tanques alemanes eran muy superiores y cómo un tanque alemán podía tumbar a 20 o 30 tanques enemigos. Es una exageración, pero créanme que no lo es, ¿no? Los tanques alemanes daban miedo más que cualquier otra cosa. Y aparte los aviones. Idearon aviones nuevos, crearon tecnologías nuevas tanto para el aire, para el mar y para el ejército de tierra, ¿no? Entonces, el ejército alemán empezó, aparte de rearmarse, empezó a innovar. Esto va a ser muy importante para lo que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, el motivo que inicia esta guerra fue, esto apúntenlo, la invasión nazi sobre Polonia. Ya vimos que en la Primera Guerra Mundial es el asesinato del archiduque Franz Ferdinand. Aquí simplemente Alemania invade Polonia. Polonia era un país protegido por Inglaterra y Francia. Alemania los va a invadir el 1 de septiembre de 1939. Fecha que tienen que apuntar y tienen que tener clara. Aunque los aliados declararon la guerra al eje, a las potencias del eje, que aquí nada más son Alemania e Italia, no realizaron ataques así de una, porque aquí dice, hay un periodo comprendido de septiembre del 39 a abril del 40, que se le conoce como la Guerra Falsa. En ese lapso, Alemania llevó a cabo la Guerra Relámpago. Aquí hay unos errores, pero ahí les va. ¿Qué es esto de la Guerra Falsa?
Pues me estás diciendo que es la Segunda Guerra Mundial. Alemania invade Polonia y la invade muy rápido. Polonia se rinde en menos de un mes. Y ojo, que aquí las guerras, acuérdense que son de años. Acuérdense que aquí las guerras duran años, mucho, hasta décadas, ¿no? Y esta, aquí Hitler o sus generales alemanes van a idear una estrategia de guerra nueva que es esta que está aquí. Esta que dice Blitz, pero aquí dice Krieg, ahí le falta una E, es Blitzkrieg. La Blitzkrieg, que significa la guerra relámpago. Con esto que están viendo aquí, los alemanes y con toda su tecnología nueva van a invadir terrenos que antes les tomaban meses o años, los van a invadir en semanas o días nada más. Es una estrategia nueva. Mira, les voy a poner así nada más como que para que se den una leve idea. En la Primera Guerra Mundial era la guerra de trincheras. Aquí estaba una trinchera y luego aquí estaba la otra. Eso significaba las trincheras que eran pozos que estaban hacia abajo. Y la manera de atacar era lineal. Todos atacaban, lo pueden ver en muchas películas, y los de aquí pues se van a defender. Pero es un ataque parejo, es un ataque que va avanzando de manera pareja y se define de manera pareja, entonces es una guerra de desgaste. ¿Qué ocurre? ¿Qué es la Blitzkrieg? Así rapidito, porque de repente lo preguntan y quiero que tengan todo el contexto, ¿no? La Blitzkrieg es que yo tengo mi ejército igual aquí, pero yo voy a concentrar todo aquí, aquí va a estar mi avance. Aquí a lo mejor va a haber también avances pequeñitos, pero ya no va a ser todo lineal, sino que va a ser un avance fuerte en el centro. Y este avance en el centro va a llegar aquí, y aquí van a estar, pues obviamente todo el ejército va a estar disperso, pero yo voy a penetrar las fuerzas del enemigo y de repente, pues es como un cuchillo en mantequilla, ¿no? Va a entrar y de repente ya voy a estar aquí. ¿Y qué sucede? Que de repente el enemigo va a decir, oye, este mendigo ya lo tenemos a nuestras espaldas. Tenemos que retroceder porque si no, nos van a flanquear o nos van a hacer algo peor, ¿no? Entonces, la gran relámpago es que yo con tanques, con estos tanques nuevos, con artillería más potente que nadie tiene. Y antes de eso, bombardeaban con aviones. Entonces, te bombardeo con aviones y luego llego con tanques. Y como les digo, estos tanques nadie los puede parar, los famosos Panzers alemanes, nadie los puede detener. Se tienen que con el tiempo crear estrategias para emboscarlos, pero son unos monstruos que no se pueden detener. Entonces, los alemanes con este sistema, qué feos dibujos hice, yo sé, pero la idea nada más que me entiendan la idea. Con este sistema de guerra relámpago, todo lo contrario a estas guerras antiguas que eran guerras lentas de desgaste, con esto van a conquistar mucho territorio en muy poco tiempo. De hecho, van a invadir toda Europa. Hay un mapa que está en el otro curso, si alguien de ustedes a lo mejor ya lo vio. En el canal hay otro curso de sociales que es con otra guía más sencilla y ahí les pongo unos mapas donde se ve el Alemania antes y después y es una locura. Alemania invade con esta técnica de la guerra relámpago, invaden todo el continente prácticamente, no van a invadir toda Europa. Lo que no pudieron hacer en los 4 años de la Primera Guerra Mundial con Francia, ellos querían invadir Francia, aquí lo van a hacer en 4 semanas. Aquí, en menos de un mes, con esta técnica van a invadir Francia. Y van a invadirla y Francia se va a rendir. ¿Y qué es esto de la guerra falsa? Una vez que Alemania invade Polonia y gana, empieza a prepararse porque mandó todo su ejército a Polonia y se quedó desprotegido. Y del otro lado está Francia. Y Francia como que está esperando así como que, a ver, ¿atacaremos ya o no? Está comprobado históricamente en muchos libros que si en ese momento Francia hubiera atacado, hubiera ganado caminando, porque los alemanes aventaron todo su ejército, lo que tenían en ese momento a Polonia. Tuvieron una suerte de que pues, no los atacaran. Alemania tuvo tiempo como que de replegarse, pues ya habían invadido Polonia, pues ya ahora sí van a reacomodarse y se van a preparar para la ofensiva contra Francia, que les va a tomar varios meses. Porque dicen, hay una cosa que no había mencionado. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el mejor ejército del mundo es el francés. Cuando Francia, lo vamos a ver en la historia de México, cuando venían a invadir México, desde entonces ya eran el mejor ejército del mundo. Francia tenía los mejores ejércitos desde épocas antes de Napoleón, ¿no? Y aquí todavía. Entonces, pues nadie esperaba que los alemanes fueran a invadirlos. Entonces Francia dice, a mí se me hace que estos ya le van a bajar. Se me hace que nada más quieren invadir Polonia, ya la tienen y se me hace que ya. Se me hace que ya aquí la guerra se va a acabar. Hay una cosa importante que decir. Mucha gente no quiere otra guerra en esta época. Están armando los ejércitos, pero la gente lo que menos quiere es otra guerra, porque vienen del trauma de la Primera Guerra Mundial, del trauma de las trincheras, de las guerras que duraban meses y años.
no quieren esto otra vez, entonces pues los franceses como que se esperan y ellos en su frontera, que está protegida, pueden ver cómo los alemanes del otro lado pues también están ahí moviendo cosas, están ahí también preparándose, pero no atacan. Hay testimonios incluso de soldados alemanes y franceses que hasta se cruzan la línea y se ponen a platicar, y se ponen a jugar ahí baraja, como diciendo, ay, hombre, pues vamos a jugar, ¿no? Lo que estos deciden que van a hacer, ¿no? Por eso se le conoce como la guerra falsa, o la guerra sentada, o la guerra de broma. De hecho, el más común es la guerra de broma, la troll de guerre, así le decían los franceses, que "Ah, esto es como una guerra de mentiras, es una guerra falsa, guerra de broma". Pero los alemanes nada más estaban preparando la ofensiva que va a ser en mayo de 1940 cuando Hitler invade el norte de Francia, pero también va a invadir Bélgica, Luxemburgo y Holanda, todo al mismo tiempo. Este señor, Charles de Gaulle, promueve la resistencia francesa desde Londres. ¿Por qué desde Londres? Porque Hitler ya invadió Francia. Italia también invade Grecia. Acuérdense que Italia es aliado de Alemania. Esto ocurre en 1940, ¿no? Hitler simultáneamente invade todo el norte de Europa, invade Francia. Dice que invade el norte de Francia porque es con lo que se quedan, pero como quieran la otra parte sur de Francia la administra. Entonces invaden Francia. Y van a estar 4 años en Francia, ocupándola, hasta que la liberen cuando lleguen los aliados. ¿Qué pasa en el 41? Roosevelt, que es el presidente de Estados Unidos, y este Churchill, que no le habíamos oído, Roosevelt es el presidente de Estados Unidos. Y este Winston Churchill es el primer ministro de Inglaterra, que representa a la Gran Bretaña, ¿no? Ellos firman la Carta del Atlántico, que es como un acuerdo en el que se van a estar apoyando económicamente. En ese mismo año, en el 41, Hitler ya invadió Francia, ya invadió también Noruega, invadió también Dinamarca, invadió los Balcanes, o sea, ayudó a Italia a invadir los Balcanes. Entonces, Hitler está invadiendo toda Europa. Así, si no me creen, busquen un mapa que diga, así, pónganle Google Imágenes y pongan Alemania 1942. Se van a dar cuenta hasta dónde llegaron. Aquí dice fracasos de Alemania en Inglaterra y la Unión Soviética. ¿Por qué dice fracasos? Alemania, después de que invade prácticamente es toda Europa, va a querer invadir Inglaterra. Pero Inglaterra, acuérdense que es una isla. Entonces no la pueden invadir. Intentan así por medio de la aviación. Intentan rendirlos bombardeándolos y bombardearon Inglaterra durante muchas semanas, pero los ingleses nunca se rendieron. Eso se le conoce como la batalla de Inglaterra. Y cuando vieron que no podían, dijeron, oye, tenemos millones de soldados y un ejército terrestre que no podemos usar contra Inglaterra, pues hay que usarlo contra la Unión Soviética. Ya nada más quedan ellos. Hicimos un trato de no invadirnos en 5 años. Yo sé que no más ha pasado uno, pero ya hay que invadir la Unión Soviética. Entonces Hitler invade la Unión Soviética. A esto se le conoce como la Operación Barbarroja. Es la invasión a la Unión Soviética de Stalin. Dice que es un fracaso porque aunque sí consiguieron mucho territorio y van a llegar hasta Moscú, van a llegar hasta Leningrado, Stalingrado, no van a lograr nunca conquistar la Unión Soviética porque no se puede conquistar ese lugar. No, no pudo Napoleón y él tampoco va a poder. Ataque sorpresivo de la aviación nipona. Nipona, cuando ustedes vean algo que es nipón, seguramente ya lo saben, es de Japón. De la aviación japonesa contra Pearl Harbor. Y aquí Estados Unidos le declara la guerra al eje. Apunten esta fecha, es 7 de diciembre de ese año del 41. Es cuando la Armada Imperial Japonesa invade y ataca Pearl Harbor en 7 de diciembre del 41. Y aquí Estados Unidos le declara la guerra a las potencias del eje. 1942, la batalla de Midway. Midway eran unas islas como Hawái, Midway y Wake. Y aquí Estados Unidos derrota a Japón en esa batalla nada más, todavía falta más. Y luego en el 43, conferencia de Casablanca. En el examen a veces les van a preguntar porque hubo como 5 o 6 conferencias. ¿Quiénes hacen estas conferencias? Los líderes de los aliados. Roosevelt, Stalin, Churchill. Ellos tres principalmente van a hacer estas conferencias. Y aquí Estados Unidos e Inglaterra van a diseñar su ofensiva contra Alemania. Es el 43. Alemania ya se topó con los soviéticos, ya perdieron varias batallas ahí en el frente oriental contra la Unión Soviética, pero siguen invadidas Francia, siguen en guerra con Inglaterra, siguen bombardeando Inglaterra. Entonces,
Estados Unidos e Inglaterra van a diseñar una ofensiva contra los alemanes que siguen aún muy atrincherados en su continente. Y esto por algún motivo lo preguntan siempre en el examen. Hace poquito, fue creo que el 80 aniversario de este día, del día D. El día D es el desembarco en Normandía para liberar Francia de la ocupación alemana. Aquí no viene la fecha, pero es el 6 de junio del 44. Es cuando llegan a las playas del norte de Francia, Normandía. Normandía es el norte de Francia. Y van a llegar los estadounidenses, los ingleses, canadienses, bueno, no liberan Francia ese día, pero ese día van a invadir Europa. Acuérdense que Europa es una fortaleza nazi en esta época. Busquen también el muro del Atlántico. Los alemanes construyeron literalmente un muro en todas las costas desde Noruega, casi llegando al círculo polar ártico hasta su frontera con España. Todo Noruega, Dinamarca, Alemania, Francia hicieron un muro, las playas estuvieron cerradas para la gente, eran para uso exclusivamente militar, porque ya sabían que nos podían invadir por ahí. Entonces, este es el día en el que abren ese muro, rompen ese muro, entran y a partir de ahí se llama cabeza de playa cuando establecen un control sobre una playa y ahí empiezan a llegar todos los suministros y todos los soldados para la intención de liberar Francia, que la van a liberar un año después. Y la Unión Soviética va a atacar a Alemania y se inicia el sitio de Berlín. Se están comiendo muchas cosas, hay muchas cosas que no se están entendiendo bien, que de hecho el sitio de Berlín es hasta el 45, no sé por qué lo ponen ahí, pero los soviéticos fueron los primeros en parar al ejército alemán. Alemania todas las batallas las ganaba, invadía, 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 por eso invadieron toda Europa, y hasta que llegaron con los soviéticos ahí se toparon. Fue la primera vez que perdieron una batalla en Stalingrado. Esa batalla, hoy no existe Stalingrado, se llama Volgogrado porque Stalin pues, es el líder de la Unión Soviética y la palabra grado quiere decir como ciudad o lugar, ¿no? Entonces, antes estaba Leningrado, que era la ciudad o lugar de Lenin, ¿no? Y luego Stalingrado, que era la ciudad de Stalin. Y después de la guerra, como ellos fueron personas que cometieron muchos abusos, porque Stalin fue un dictador también que mató a mucha gente, de su misma gente, les cambiaron el nombre y ahora se llama Volgogrado, pero la batalla de Stalingrado hasta ahorita es la más sangrienta de la historia todavía, porque ahí mataron a un montón de alemanes. Y ahí fue donde Alemania, podríamos decir que fue la primera vez que pierde en esta guerra una batalla. Y a partir de esa guerra, Alemania no se puede levantar otra vez. Y los soviéticos van a pasar de ser invadidos a invadir. Y van a empezar a recuperar territorio y van a llegar hasta Berlín. O sea que la derrota de Estados Unidos en ese lugar, Stalingrado, donde perdieron a todo su ejército, o a la mayoría, sí, no a todo, ¿verdad? No pueden perder a todo el ejército, pero a todo el sexto ejército lo perdieron ahí. Y desde ahí fue una retirada hasta Berlín. O sea, Alemania ya no pudo volver a recuperar la ofensiva, todo fue retirada, retirada, hasta el sitio de Berlín, que es cuando ya van a perder en abril del 45. ¿Qué pasa en el último año de la guerra? La conferencia de Yalta entre Stalin, Churchill y Roosevelt. Acuérdense, Stalin de la Unión Soviética, Churchill de el Reino Unido, Inglaterra y Roosevelt de Estados Unidos, para pactar el final de la guerra. Se tomó la decisión, aquí fue donde se tomó la decisión de dividir Alemania en cuatro zonas. Una para Inglaterra, otra para Francia, otra para Estados Unidos y otra para la Unión Soviética. Y también se acuerda de dividir Corea en dos zonas, que luego va a haber una guerra en Corea también por eso. Al poco tiempo va a morir Roosevelt y el que va a ocupar su lugar va a ser Harry Truman. Esto también de repente es pregunta de examen. Roosevelt ya era un señor muy mayor aquí y Harry Truman va a tomar la presidencia ya en las últimas semanas de la guerra. En Italia, una rebelión partisana, así se les decía a la resistencia italiana, partisanos. Ellos van a ejecutar a Benito Mussolini, este dictador que tenía. Hitler y otros generales alemanes en el sitio de Berlín se suicidan. Hitler hasta sus últimas consecuencias luchó, pero ya cuando dijo, oye, ya tengo a los soviéticos aquí en mi ciudad, se suicida. Japón era el que como que no se quería rendir, todavía andaba ahí como que queriendo pedir una rendición con condiciones. Y esto ya lo conocen. Como Estados Unidos dice, mira, no te quieres rendir, pues déjame, te mando ahí unas bombas nucleares que se estuvieron desarrollando durante esta época. La primera sobre Hiroshima el 6 de agosto y la segunda sobre Nagasaki el 9. Entonces, empezando agosto,
Les dejaron ahí caer dos bombas nucleares que no eran poca cosa, las primeras bombas nucleares de la historia, o bombas atómicas, es lo mismo. Y Japón se rinde, obviamente, como que dice, no, pues ya entendí, una de estas bombitas me destruyes toda una ciudad, pues mira, mejor aquí lo dejamos. Digo, lo estoy diciendo de una manera muy burda, es un poquito más complejo que eso, pero es lo que hay que entender. Japón, después de tremendas bombas atómicas, se rinde y se termina la Segunda Guerra Mundial oficialmente el 2 de septiembre del 45. Alemania se rinde en Europa, pero todavía unos meses más. Alemania, de hecho, se rinde en mayo. Alemania se va a unir en mayo y ahí se acaba la guerra en Europa. Pero la guerra sigue unos meses más porque pues Japón ahí seguía dando lata, ¿no? Entonces, esto es un resumen así muy, muy, muy escueto. Luego les voy a mandar más información, pero ya tienen el contexto, ¿no? Ya vimos qué pasó. Alemania primero invade todo. Y a veces me preguntan, ¿y cómo fue que un ejército todopoderoso que invadía todo y que tenía esta Blitzkrieg, estos supertanques y superaviones y superbarcos y superarmas, cómo pierde? Pues porque el primer error de Alemania fue que cuando no pudo invadir Inglaterra, se fue al otro lado a invadir la Unión Soviética y se tuvo que partir en dos. Ese fue el error principal. La Unión Soviética no les estaba haciendo nada. Debieron haberse esperado a acabar con los ingleses, pero no lo hicieron. Entonces se dividen en dos frentes y los soviéticos son los que les ponen en alto y los desgastaron. Y ya después pues viene Estados Unidos y luego la Unión Soviética pues ya está peleando contra ellos y luego se empiezan a unir muchos países, incluidos México. México también le declara la guerra a la Alemania de Hitler y también mandan a ellos a su famoso Escuadrón 201. Todos los países quieren acabar con el nazismo porque pues saben que estos señores, no lo mencioné, nada más mencioné judíos, pero ustedes ya lo saben. Los alemanes tenían campos de concentración donde se deshacían de ellos porque pues ellos los consideraban una plaga. Acuérdense que eran supremacistas y racistas y esto se empezó a conocer antes de que la guerra se acabara. Entonces, pues para mucha gente, este señor fue el villano más villano. Entonces, todos queremos unirnos contra el señor que quema judíos en cámaras de gas y en crematorios, ¿no? Entonces, todos se unieron para acabar contra Alemania. Alemania acabó peleando prácticamente contra todos los países. Ya no tenía recursos, no tenía ya nada. Entonces se acaba suicidando, ¿no? Este señor del bigote y se termina la Segunda Guerra Mundial, que va a tener unas consecuencias que vamos a verla, que vamos a ver mañana, porque mañana hay sesión. Pero antes de eso, preguntas. Dice, fue una causa que provocó la Segunda Guerra Mundial. Y dice, la crisis del 29, la carrera armamentista, el desconocimiento del Tratado de Versalles o la alianza entre Alemania, Italia y Austria-Hungría. ¿Ustedes qué elegirían de aquí? Una causa que provocó la guerra, ¿no? Sí, directamente que la provocó, ¿no? Dice Diego que la sé. ¿Estamos todos de acuerdo con Diego? ¿Alguien de ustedes cree que tal vez pueda ser la alianza de Alemania e Italia? Austria-Hungría no puede ser porque es de la primera. Aquí ya no existe. Es correcto, es la opción C. No puede ser otra, ¿no? Ahora, motivo que detonó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ahorita lo dije muy rápido. Otra vez, aquí es de buena memoria y también de comprensión, comprensión lectora. La A no puede ser, porque eso fue lo de la Primera Guerra Mundial, pero y el surgimiento del fascismo tampoco puede ser. Es la invasión de Alemania, pero ¿qué invadió Alemania? Dice Diego y Eli Laguna que es la B, es correcto. Es la invasión de Alemania a Polonia. Sí hablamos que también invadió el norte de Europa, pero eso fue hasta mayo de 1940, cuando ya estaba la guerra iniciada. Y miren, vámonos aquí así rapidito. Esta me la voy a brincar porque ahorita la vamos a ver aquí abajo. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Ahorita vamos a hacer más preguntas. Entre las consecuencias está el reacomodo político y económico de diversos países. La descolonización de Asia y África, porque había países que tenían colonias ahí, promovida por la Conferencia de Bandung. Apunten esto. De repente y les puede servir, ¿eh? ¿Qué es la conferencia de Bandung? Que es cuando le dicen a Inglaterra, es cuando le dicen a Francia, oigan, ya está, ustedes ganaron, pero ustedes tienen colonias, ¿eh? Ustedes tienen gente esclavizada y eso no está bien. Entonces es como que, bueno, está bien, vamos a descolonizar Asia y África. Esto fue por la conferencia de Bandung y se fragmenta Europa en dos áreas. El oriente bajo dominio soviético, esto es muy importante, y el occidente predominantemente capitalista. Otra consecuencia fue la ocupación de los países vencidos como Alemania.
como Alemania es un país vencido, ya vieron que lo dividieron en cuatro zonas. Alemania como país se divide en cuatro zonas y esto va a provocar un conflicto entre, esto es lo que sigue, esto es lo que vamos a ver mañana, entre capitalismo y socialismo. ¿Qué les dije? La Unión Soviética, que es socialista, tiene unas ideas económicas e ideológicas y Estados Unidos con el capitalismo también. Y aunque pelearon juntos para acabar con la Alemania nazi, dijeron, ya está, ya acabamos con los nazis, ya acabamos con estos locos. Oye, pero pues quedamos tú y yo. Y tú y yo no pensamos igual. Y no nada más no pensamos igual. Nuestras ideologías son contrarias. Y nuestros sistemas económicos son contrarios. O sea, tu ideología es acabar conmigo y la mía es acabar contigo. Ya acabado el enemigo, ahora ¿cómo le hacemos? ¿Cómo convivimos nosotros, capitalista y socialista? Esto lo vamos a ver la siguiente semana, mi dentista. No, ¿cuál siguiente semana? Mañana lo vemos. El conflicto entre el capitalismo y el socialismo. Porque se van a formar dos bloquesotes de poder. Se va a formar el bloque de Estados Unidos capitalista y el bloque de la Unión Soviética que es socialista. Y eso va a provocar otra guerra que se conoce como la Guerra Fría. Y aquí, bueno, nos quedamos aquí. Vamos a hacer este cuestionario así rapidito antes de irnos a descansar. Dice, acontecimiento que marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, este ya lo vimos, es la invasión de Alemania a Polonia. 1 de septiembre de 1939. Se las doy esta porque pues esa ya la habíamos visto. Y dice, estas se están repitiendo, estas dos. Entonces vámonos aquí. Pregunta número 3. ¿Qué países integran el eje? Ándale. ¿Quién me la dice o quién me la escribe? Fíjense cómo nada más dice el eje. En el examen así les va a pasar. ¿Qué países integran el eje? ¿Cómo les dije que se llamaba el eje? Les dije que tenía un nombre. Dice Diego que es la de Alemania, Italia y Japón. ¿Estamos todos de acuerdo con Diego o alguien cree que puede ser otra? Miren, las potencias del eje, acuérdense que aquí son los malos, por así decirlo. Entonces, Inglaterra, Francia y Rusia no pueden ser. Alemania sí, Italia sí, pero Austria-Hungría no. Austria-Hungría es de la Primera Guerra Mundial. Inglaterra, no, aquí tampoco ninguna. Es correcto, es el eje Berlín, Roma, Tokio. Alemania, Italia, Japón. Bien ahí, es esta de aquí. La pregunta número 4. ¿Cómo se le conoce? Ay, aquí no está en buena memoria, ¿eh? ¿Cómo se le conoce el intento de invasión por parte de Alemania a la Unión Soviética en el 41? Que les dije, no fue intento, sí nos invadieron, pero fue un fracaso que no consiguieron el objetivo. O sea, sí invadieron buena parte de la Unión Soviética, pero no toda como querían. Dice Diego que es la batalla de Tannenberg. Ah, caray, no, no es esa. O si eres lo que quieres decir. Estamos en la pregunta 4. ¿Cómo se llamó ese intento de invasión? Lo dije muy rápido y arriba, pero miren, dice batalla de Tannenberg, guerra relámpago, batalla de Jutlandia, Operación Barbarroja. Aquí arriba lo vimos. Si no me equivoco, es. Ah, no, aquí no está, debe estar aquí abajo. Aquí está. Aquí donde dice fracaso, lo voy a borrar para volver a marcar esto de aquí. Ya lo vieron, eso que dice Operación Barbarroja, es ese de. El fracaso de Alemania en invadir Inglaterra y la Unión Soviética, esta es la Operación Barbarroja. Operación Barbarroja, así se llama. Entonces es Barbarroja, acuérdense. La batalla de Tannenberg, esa es otra cosa, es de otra guerra. La guerra relámpago es como se le llamaba la estrategia de los alemanes para invadir otros países, ¿no? Y la batalla de Jutlandia también esa es otra cosa. Y luego dice, con la invasión del norte de Francia por parte de Alemania, o sea, ya que invadieron Francia, ¿quién fue el que promovió la resistencia desde Londres? ¿Qué les dije? Pues ya invadidos, pues de otro país. Este es Charles de Gaulle. Lo mencioné muy rápido, pero es Charles, se escribe de Gaulle, pero es Charles de Gaulle. Philippe Pétain, esto no estaba ahí en la guía, yo sé, pero este Philippe Pétain o Pétain, este señor fue un combatiente de la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial a Pétain lo nombran también encargado de los ejércitos, va a perder. Y luego se va a ir a la Francia del Sur, a esa Francia de Vichy, a la Francia que está ocupada administrativamente por los alemanes y va a ser como un colaborador. Este también está en esta época, pero Petén aquí es un viejito como de ochenta y tantos años, que lo nombran allí como que
general. Bueno, no, ya era general, lo ponen al tanto ahí de Francia. Pero no, aquí es Charles de Gaulle, ¿eh? Petén ahí andaba en la bola, andaba ahí en el relajo, pero él no es el que promueve la resistencia, él es lo contrario. A ver, ¿quién se acuerda de las seis? ¿Quién me la dice? Motivo por el cual Estados Unidos le declara la guerra a las potencias del eje. Fue por la conferencia de Teherán, por el desconocimiento del Tratado de Versalles, fue el ataque japonés contra Pearl Harbor o fue el hundimiento de Lusitania. Es una de estas dos. ¿Cuál creen ustedes que sea? Estas sí, estas no pueden ser. ¿Cuál creen que sea? Dice Eli Laguna y dice Diego, es la C. Es correcto, es el ataque japonés contra Pearl Harbor. Está una base naval que tenían ahí en el Pacífico, ¿no? El hundimiento de Lusitania, ese fue en la Primera Guerra Mundial. Este lo dije muy rápido, pero sí lo mencioné. En el examen les dije que lo preguntaban. No decía nada de Eisenhower, pero acuérdense que es un ataque contra Alemania que se le conoce como el Día D. Fue el desembarco en Normandía, la Operación Barbarroja, la Batalla de Inglaterra o Waterloo. Waterloo la quitamos porque esa fue la batalla de Napoleón, fue la última que Napoleón pierde. Te la volaste, Eli, qué buena memoria tienes. Es exactamente. El día D es el 6 de junio. Hoy es 9. Hace 3 días se cumplió creo que el 81 aniversario de esa. Dicen algunos historiadores, pero de acá, de este lado de América, del continente americano, de Occidente. Dicen que es el día más importante del siglo XX, así dicen, ¿no? Pero es porque en esa batalla pelearon muchos estadounidenses y murieron muchos estadounidenses. Pero en realidad fue Stalingrado. O sea, Stalingrado fue donde murieron millones de personas, millones, no es exageración. En una sola batalla, los soviéticos fueron los que pararon a los alemanes. Pero aquí de este lado sí nos enseñan que este día fue el día que los aliados abrieron el muro del Atlántico, ¿no? Vámonos a otras. Esta lo voy a dejar aquí pendiente, pero ahorita se los voy a mandar ahí en el grupo, ¿no? Pero esta de aquí. Último país del eje en rendirse en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién creen que haya sido? Alemania, Japón, Italia. Quitamos Austria porque estos son de la Primera Guerra Mundial. ¿Quién habrá sido el último país del eje? O sea, el último de los países en rendirse en la Segunda Guerra Mundial. Pista, no es Alemania, ¿eh? Dice Diego que es B. Japón, es correcto, Diego, es Japón. Fue el último con las bombas atómicas, acuérdense. Y por último, país que logró la derrota definitiva en Alemania en el 45. Esto se los doy rapidita, es la Unión Soviética. El país que logró la derrota definitiva fue la Unión Soviética, acuérdense que fueron los que llegaron a Berlín. Y último, esta que es la número 3. Tras la muerte de Roosevelt, ¿quién ocupó la presidencia de Estados Unidos? Bush no puede ser. Digo, sí había Bush por esas épocas, ¿eh? Pero no era Bush. ¿Fue Truman? ¿Fue Nixon? ¿O fue Marshall? Lo dije muy rápido también, ¿no? Si no se acuerdan, no se preocupen. Lo dije muy rápido, pero fue Harry S. Truman. Harry S. Truman fue el que tomó la presidencia después de la muerte de Franklin Roosevelt. Y por último, aquí dice, una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Ahorita me la mandan ahí de tarea, ahorita me la mandan ahí en el grupo, ¿no? No sé si antes de irnos hay alguna duda. Es correcto, Diego, muy bien, sí, es esa. No voy a decir cuál es, ahorita me dicen todos, pero sí. Bueno, sí, lo voy a hacer una vez, es la descolonización de África, ¿no? Todas las demás sí son importantes, pero no son una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial. No sé si antes de irnos hay alguna duda, alguna pregunta, alguna queja. Lo vimos muy rápido, pero vimos lo más importante. Mañana a la misma hora, capitalismo y socialismo. Vamos a ver, dice Diego que todo bien, excelente. Bueno, entonces no les quito más tiempo. Qué bueno que se conectaron, qué bueno que lo aprovecharon. Nos vemos mañana a la misma hora. Que descansen, que tengan buena noche.